Hola chicos, bienvenidos. La clase pasada estuvimos viendo en este curso de física antecedentes de la electricidad. Hoy vamos a ver los conceptos básicos porque a partir de ahora vamos a arrancar sobre el tema de la electricidad en física 2. Muy bien. La palabra electricidad se deriva de la raíz griega electron, que significa ámbar. La electricidad se define como un fenómeno físico que se origina del movimiento de partículas, que vamos a ver en unas diapositivas más, un poquito más a detalle, eh, partículas subatómicas por medio de cargas eléctricas a través de la atracción y la repulsión de las mismas. Además de ser considerada una fuente de energía tan variable que tiene aplicaciones en el transporte, en el clima, en la iluminación, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, la electricidad se utiliza para generar luz en las lámparas, calor mediante resistencias como las parrillas y hornos eléctricos. ¿Para qué más se utiliza? Para movimiento mediante motores que transforman la energía eléctrica en mecánica, como por ejemplo una licuadora, y señales mediante sistemas electrónicos como los circuitos electrónicos de celulares, computadoras, televisiones y cualquier aparato electrónico. ¿Okay? Bueno, la electricidad es una ciencia de la física, es una rama de la física, déjame decirte si no lo sabías, eh, eh, que se divide en electroestática y electrodinámica. La electrostática es la rama de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en reposo y la electrodinámica se encarga de estudiar las cargas eléctricas o los fenómenos relacionados con las cargas en movimiento, cuando estamos hablando obviamente de cargas eléctricas. Entonces la carga eléctrica, en otras palabras, eh, es una propiedad fundamental de la materia y es la base de todos los fenómenos de interacción eléctrica y entonces se va a representar en esta materia de física con la letra Q, la carga eléctrica. Las cargas eléctricas son de dos tipos, como la tenemos aquí, la positiva y negativa. Entonces hay cargas positivas y cargas negativas, ¿verdad? Cuando nos referimos a la palabra atracción, son las cargas eléctricas de diferente signo, se atraen, y la repulsión, las cargas eléctricas del mismo signo se repelen o se rechazan. O sea, dos cargas negativas se van a rechazar, dos cargas positivas se van a rechazar, pero como lo encontramos aquí, de diferentes cargas, siempre se van a atraer. Ese es un ejemplo que no olvides, ¿ok? Este es un concepto que no debes de olvidar. Muy bien, entonces aquí vemos también las partículas subatómicas. Los cuerpos se constituyen por átomos, eso ya lo sabemos y lo hemos estudiado desde el primer curso de química. Y estos a su vez por partículas subatómicas. Esas partículas subatómicas son el protón, el neutrón y el electrón. Yo quiero decirte que el protón tiene cargas positivas, el electrón su carga es negativa. Entonces, el neutrón es una partícula subatómica sin carga neta. Se representa con el símbolo N, o sea, neutro, ni positivo ni negativo, así nada más. Y se encuentra en el núcleo del átomo. El protón es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva y lo vamos a representar con E más. Se representa con la letra E y el símbolo más, y se encuentra también en el núcleo, perdón, de un átomo. Te recuerdo que el átomo es la partícula más pequeña de la materia. Y por otra parte tenemos también lo que es el electrón. El electrón es una partícula subatómica con una carga eléctrica que es negativa y se representa con el E y el signo negativo, y sabemos que el electrón está alrededor de la corteza del átomo, ¿verdad? Haciendo una
rotación orbitacional. Estos son conceptos que tú tienes que entender que está sucediendo en el interior o en lo más pequeño de la materia. Entonces, vemos aquí también en esta imagen la ley de la atracción y la repulsión se cumple. Por ejemplo, como yo te expliqué hace rato, cargas del signo diferente se van a atraer. Pero cuando hay cargas de igual signo, se van a repeler. ¿Ok? Dos cargas positivas se repelen, dos cargas negativas juntas se repelen. Esa es una característica que hay. Un medio o material que permite el movimiento de las cargas eléctricas, electrones, le llamamos que se lo domina un buen conductor. Por ejemplo, aquí vemos los materiales conductores, como está aquí, son los que se pueden electrizar en toda su superficie debido a que los electrones se mueven libremente y los metales, por ejemplo, son unos buenos conductores de electricidad, ¿sí? Entonces, el flujo de partículas cargadas es lo que se conoce como corriente eléctrica. Las partículas cargadas en una cierta dirección de un conductor, como son los metales, como el aluminio, como el oro, como el cobre, chocan con los átomos produciendo una pérdida de energía que se manifiesta en forma de calor. ¿Sí? Una medida de posición que representan las partículas cargadas al moverse libremente es una cierta dirección de un material conductor. Es lo que se conoce como resistencia eléctrica. Los materiales que no permiten que las partículas cargadas se muevan hacia otra región del material a una fuerza eléctrica son llamados aislantes. ¿Sí? Por ejemplo, la loza, el agua, el vidrio y las maderas. Pero aquí existe otro tipo de material cuyas propiedades son intermedias, ¿ok? Que se llaman semiconductores. En la naturaleza entonces existen materiales aislantes, materiales semiconductores y conductores. Los conductores obviamente son un buen material para conducir la electricidad, pero el que existan los materiales aisladores o malos conductores, esas propiedades que tienen también sirven y funcionan, como también los semiconductores tienen una buena utilización en la electricidad. El que no sean buenos conductores no quiere decir que nos puedan apoyar a cierta estructura. Por ejemplo, una instalación eléctrica, el principal conductor es un metal, por ejemplo, el aluminio o el cobre, ¿sí? Pero para que esa energía eléctrica o no esté tan directamente conectado con el medio ambiente y para seguridad del hogar, está recubierto de aislantes como son cintas plásticas, ¿verdad? Entonces, ¿sí o no funciona? Claro que sí funciona. Y los semiconductores son importantes para realizar en cuanto a lo que es los circuitos eléctricos de los aparatos electrodomésticos. ¿Ok?